Darwin argumentó que toda la vida era producto de unas fuerzas naturales sin dirección alguna, el tiempo, el azar y un proceso que él designó como selección natural. Durante 2500 años antes de Darwin, la mayoría de los científicos y filósofos destacados, personas como Platón, Newton o Kepler, habían contemplado el mundo como resultado de alguna clase de designio o plan. Pero con la idea de la selección natural de Darwin se da un giro radical y se pone en movimiento un verdadero cambio en la filosofía científica. Darwin no fue el primer científico en proponer una teoría de la evolución, pero sí el primero en proponer un mecanismo naturalista plausible que podía producir un cambio biológico a lo largo de dilatados periodos de tiempo. Para comprender cómo actúa la selección natural, consideremos las poblaciones de pinzones que Darwin encontró en las Islas Galápagos. 13 especies de pinzones habitan en las Islas Galápagos y varían sutilmente por lo que respecta a tamaño corporal y a la forma del pico. Darwin volvió a Inglaterra con 9 especies diferentes de estos pájaros. Según la teoría darwinista contemporánea, las diferencias en los tamaños y en las formas de los picos de los pájaros son el resultado directo de la selección natural. Un ejemplo que se cita a menudo es el de especies de pinzones granívoros. Después de temporadas de intensas lluvias, hay abundancia de pequeñas semillas blandas por todas las islas. Los pájaros con picos cortos pueden conseguir alimento con facilidad. Sin embargo, durante períodos de sequía, las únicas semillas disponibles están protegidas dentro de cáscaras duras y resistentes que permanecen en el suelo desde el año anterior. En estas circunstancias, solo pájaros con picos más largos y aguzados pueden romper las cáscaras y comer las semillas. Los pájaros con picos más largos sobreviven porque pueden llegar al alimento, mientras que otros pájaros no pueden. Así, el pico largo les confiere en este caso lo que los biólogos ahora llaman una ventaja funcional. Desafortunadamente, los pinzones con picos más pequeños mueren de hambre, por no poder conseguir llegar al alimento. Si las condiciones de sequía persisten, el medio causa un cambio en los rasgos de toda la población de pinzones. Con el paso del tiempo, los picos largos pasan a sucesivas generaciones porque estos picos capacitan a los pájaros para sobrevivir. La selección natural era una idea convincente. Las variaciones físicas que resultaban ventajosas eran heredadas por generaciones sucesivas. Por medio de este proceso se alternaban las poblaciones y, con el paso del tiempo, surgirían organismos fundamentalmente diferentes, sin ninguna clase de conducción inteligente. Darwin quería explicarlo todo en la historia de la vida en términos de procesos naturales no inteligentes, carentes de designio. Y cuando buscó una explicación, lo que encontró fue que un proceso que podía observar en las poblaciones domesticadas también funciona en el ambiente natural. Darwin conocía bien la crianza doméstica de animales, había estudiado la crianza de palomas y sabía que, durante siglos, los criadores habían logrado cambios espectaculares en poblaciones seleccionando ciertos ejemplares. Darwin solo sugirió que este mismo proceso también opera en el ámbito natural. Para Charles Darwin, la selección natural explicaba la apariencia de designio sin un diseñador. Ya no había más necesidad de invocar una causa inteligente para la complejidad de la vida. De hecho, la selección natural pasó a ser como un diseñador sustituto. En la actualidad, el darwinismo se da generalmente por sentado en el campo científico y en el mundo académico. Sin embargo, y a pesar de su amplia aceptación, un creciente número de científicos y eruditos, incluyendo los que se reunieron en Pájaro Dunes, están cuestionando aspectos clave de la teoría darwinista. Cuando nos reunimos en Pájaro Dunes, desde luego no estábamos de acuerdo en todo, pero compartíamos una verdadera insatisfacción con el mecanismo de la selección natural y con el papel que se le daba en las explicaciones biológicas. La selección natural es un proceso real y funciona para explicar ciertas clases limitadas de variación, los cambios a pequeña escala. De hecho, tenemos muchos ejemplos de esto. Para lo que no funciona bien es para explicar lo que Darwin creía que podría explicar, la verdadera complejidad de la vida. Tenemos un pico de pinzón y luego tenemos el pinzón mismo.
un pequeño cambio en la estructura del pico frente al origen del organismo como tal. Son fenómenos de escala diferente, son problemas de clase diferente, y el problema importante para la biología es comprender dónde funciona la selección natural y dónde no funciona, y el porqué de la diferencia. La evidencia es muy convincente, y todos veíamos que si dejábamos que la evidencia hablase por sí misma, nos llevaría en una dirección que nos alejaría de la selección natural hacia una conclusión distinta acerca del origen y de la naturaleza de la vida sobre la Tierra.